pan del cielo, mujer. Le doy las gracias al Señor por permitirme una vez más compartir su palabra, su consejo, su instrucción y motivarnos unas a otras. ¿Por qué digo motivarnos unas a otras? Porque gracias a Dios he recibido de parte de varias señoras hermosas que me he topado, que he conversado y me dicen pues que les ha ayudado este consejo, que les ha ayudado esta instrucción, y eso me da mucho agradecimiento al Señor, que esto poquito que se está haciendo, las personas lo estén tomando como una oportunidad de conocer más del Señor y de ver que hay oportunidad en todo y para todo en el Señor cuando le dejamos a Él nuestras vidas, nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo nuestro ser. El Señor transforma aún todas las cosas. Si no ahí afuera, porque podría ser que esto depende de que muchas personas afuera, un hijo, un esposo, varias personas tengan que cambiar su manera, su comportamiento hacia nosotros, sí le puedo asegurar que sí dentro de nosotros cambian muchas cosas. La manera de pensar, la manera de actuar, la manera de recibir aquello que nos están haciendo, sí cambia. ¿Por qué? Porque ya nuestra mirada no está puesta en las personas, no está puesta en las circunstancias, sino que está puesta en Dios. Y eso es algo que debemos de luchar continuamente, que nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras fuerzas no estén en otra persona que no sea Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos vamos a desanimar con facilidad, porque así como nosotros a muchas personas les fallamos o no damos lo que ellos están esperando de nosotros, porque tan siquiera lo sabemos muchas veces, así pasa con los demás hacia nosotros. Pero entonces la palabra de Dios dice, todo lo que hagan, háganlo para mí. ¿Por qué? Porque sabiendo que en Él vamos a tener recompensa, en Él vamos a tener aceptación, valía, en Él vamos a tener ese agrado que muchas veces estamos desgastándonos buscando en otras personas. Pero bueno, oye, vamos a leer el versículo lema de este su ratito pan del cielo, mujer. Dice así, Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vuelvo con la misma, no la misma cantaleta, sino con la misma palabra del Señor que dice que el que viene a Él no tendrá ni sed ni hambre, porque Él es el todo, Él es el que satisface, Él es el que llena, Él es el que provee. ¿De dónde viene esto? De Dios Padre, de su voluntad y de la voluntad del Hijo de entregarse y de la voluntad del Espíritu Santo estar aquí. Cuando Jesús se fue, dice, me es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Son misterios que desconocemos cómo explicarlos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, vienen los tres a estar ahí están con nosotros. Ellos entran y hacen morada ahí en nuestro corazón. La Trinidad, la divinidad, o sea, es ahí donde tenemos que entender. Hay cosas que no vamos a poderlas explicar, que Dios mismo está en nosotros. ¿Por qué? Porque ya cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si el Señor conmigo, ¿quién contra mí? Cuando yo me pongo a leer estos versículos, son versículos que te llenan de fortaleza, de seguridad, de confianza, de esperanza, de aliento, de ánimo. Yo cuando a veces he pasado por alguna situación difícil, no fácil, y yo digo, Señor, te tengo a ti, vengo, me arrodillo, oro, clamo, en cuestión de alguna enfermedad, en algo económico, en algo familiar, y yo les digo a mi familia, a mis hijos o a mí misma, me digo, ¿cómo pasar una situación de esta si no te tuviera a ti, Señor? ¿Cómo pasar esto? Y es donde me pregunto y yo misma me contesto, ¿verdad? Porque yo misma me contesto de que ¿cómo hace la gente que no tiene a Cristo? ¿En qué se refugian? ¿En quién buscan esa confianza y esa esperanza y ese soporte? Tal vez ni tan siquiera podemos hablar que la solución, sino ese soporte de ese momento. Y cuando hago esta pregunta o me la hago a mí misma, digo, por supuesto, ¿en qué se refugia? En cualquier otra cosa, en otra fábula, en fábulas que el mundo te está dando. Porque yo no te estoy hablando ni de la cultura, ni de la sociedad, ni de este momento. Porque tendríamos que entrar en muchas situaciones que hoy la cultura, que el mundo, que todo te dicen es bueno y la palabra te dice es malo. Entonces yo no te voy a hablar de la cultura, no te voy a hablar de la sociedad, te voy a hablar de lo que está escrito, de lo que para mí es fundamento, de lo que para mí es mi guía, para mí, para ti
es lo que tú debes de elegir para tu propio bien. Muchas veces hay gente que ha probado de todo, drogas, relaciones, cosas ahí espirituales, cosas que les han vendido como la solución de sus problemas y están cada vez peor. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, nuestra confianza tiene un nombre, tiene la persona de Jesucristo. Mucha gente anda buscando y comprando la paz. Y no te voy a decir que no encuentre algo de paz, porque la misma palabra del Señor me dice que Jesucristo me promete dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo la da. Ay, es momento, Jesús, sí. Yochebed, el mundo te va a dar una paz circunstancial, emocional, sentimental, pero es una paz limitada, una paz muchas veces imaginaria, una paz que no es real. ¿Por qué? Porque está en pensamientos, en lo que yo puedo creer en el momento. No te dura lo suficiente porque no es real, pero la paz que pasa todo entendimiento, la paz divina, hermosa, eterna, real, genuina, tiene nombre y es Jesucristo. Una paz fuera de Cristo es la paz que el mundo da. Así de simple. Jesús siempre nos previene de antemano. Entonces, hoy vamos a hablar con referente cuando estoy en ciertas situaciones, porque a veces siento que no tengo respuestas, o a veces pareciera que no tuviera respuestas de parte de Dios, o a veces que creo que Dios no me ha escuchado. Pues Dios te escucha, Dios nos escucha. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé, buscadme y me hallaréis, tocad y se os abrirá. La palabra de Dios nos exhorta a que le busquemos, a que lleguemos a Él con toda la certeza que Él nos está escuchando. Ahora, la diferencia no es si Dios nos escucha, la diferencia es de qué manera le estoy hablando a Dios. ¿Cuál es la intención de mi corazón? Tiene que ver si realmente estoy creyendo cuando estoy orándole a Dios, o realmente estoy dudando, como dice Santiago. El que duda mejor ni lo haga, no pierda tiempo, le dice, ¿verdad? Es un poco rudo Santiago. Santiago es bastante acertado para presentar la palabra de Dios y para exhortarnos, es bastante fuerte. No, entonces por ahí vamos a leer ahorita, en Lucas 6:12 dice, nos enseña un modelo de cómo Jesús le oraba al Padre. Dice: por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto era para elegir a los discípulos. Dice: por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orándole. ¿A quién? A Dios. ¿A quién le oras tú? ¿A quién le estás orando? No todo lo que por ahí dicen que Dios es Dios, solamente hay un Dios. Y ese Dios, la palabra de Dios nos muestra que ese Dios se hizo camino hacia nosotros. No nosotros tenemos que hacernos camino hacia Él. Dice que ese Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios se dio por amor en un sacrificio de cruz donde quedó totalmente desfigurado, fue escupido, fue maltratado, burlado. Ese Dios que la palabra de Dios nos dice es un Dios que, aunque la sociedad lo querrá en algún momento eliminar, el antes y después de Cristo en la cruz del Calvario, por hoy usted y yo somos conscientes de que hubo un antes y un después de Cristo, que la historia la marca así. Dios Padre no se quedó, cómo los amo, qué gente, cómo se desvió el pecado, y no nos dio salida para esto. Nos mandó a su Hijo unigénito, a su propio ser. Él mismo se entregó. Es un misterio. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la vez es un mismo Dios. Es un misterio que no entendemos, sino que solamente lo tenemos, lo recibimos por convicción de que Dios sabe lo que está hablando y que nosotros lo tenemos que tomar por fe. Aquí me dice que cuando Jesús estuvo en esa parte de esa humanidad, Él nos demostraba claramente a quién Él acudía para las cosas importantes. Él oraba en todo tiempo, aún por cansado que le estuviera, aún por las cosas más terribles que le acontecían, más dolorosas humanamente que le acontecían, rechazos, burlas, descréditos. Aún cuando Él andaba con sus discípulos, Él lo que recibía mucho era inclusive deseaban matarlo. Andaban sicarios ahí en ese momento.
de parte de cierta gente religiosa, de los religiosos principalmente, que lo querían eliminar. No se alegraban si le daba vida a un muerto, no se alegraban si le daba sanidad a un enfermo, no se alegraban si le daba sanidad a un leproso, no se alegraban si le daba vista a un ciego, no le importaba el dolor ajeno. Lo que querían era eliminar a aquel que venía a ser tropiezo para sus propias religiones, para sus propias mentiras, para sus propias cosas que realmente lo que hacían era engatusar a la gente. ¿Engatusarla en qué? En cosas religiosas que lo único que hacía era estorbo para realmente conocer al verdadero Dios, que es misericordioso, compasivo, clemente. Pero bueno, Jesús tenía muy claro a quién clamar. Vamos a leer qué es lo que nos dice Jeremías 29, 12, donde dice: entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Vea qué interesante, se lo voy a volver a leer. Dice la palabra del Señor: entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. ¡Wow! Lo que tenemos es un problema que muchas veces, dice la palabra del Señor, que Él no juzga ni por lo que ve ni por lo que oye, sino por lo que hay en el corazón. También la palabra del Señor me dice que engañoso más que cualquier cosa es el corazón. Tenemos que, a la hora de ir a orar al Señor, es escudriñar realmente nuestro corazón, si en verdad está teniendo la fe y la confianza en nuestro Dios, si en verdad estamos depositando en nuestro Señor lo que esa fe, porque a todos se nos ha depositado una fe, llamémosle así, tiene un nombre, ahorita se me fue, una porción de fe. Pero usted decide en qué ponerla, en qué fábula ponerla, en qué cosa ponerla, usted decide. Pero esa fe que a usted se le dio es para que usted la ponga en aquel que todo lo puede, en aquel que le puede escudriñar su corazón, en aquel que ve si es que usted lo está teniendo junto con otras cosas. Entonces, voy a orarle a Dios a ver si acaso. Después, cuando recibís el milagro, muchas veces le damos gloria a otra cosa porque se nos olvidó a qué cosas fue dirigida esa oración y no entendemos que fue la misericordia de Dios, que fue generoso y que nos ayudó en tal o cual situación. Por lo tanto, aquí en Jeremías me dice claramente que Él va a responder. Dice: ¿cuándo va a responder? Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Pídale al Señor que la guíe. Pídale al Señor que lo guíe, que le enseñe, que le instruya. ¿Cómo usted puede saber si realmente está buscando a Dios de todo corazón? Cuando usted tiene el manual en sus manos y lo lee y le pide al Espíritu Santo que le guíe a toda verdad, que le enseñe, que por favor se le revele, que usted quiere adorarlo a Él con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento. Que le guíe. La palabra de Dios a usted nunca lo va a traicionar. Un día no va a hacer una cosa y otro día va a hacer otro, como las modas de hoy en día. Hoy te dicen hágalo de esta manera, o mañana te dicen no, de esta otra manera fluye más. No, la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ella te dice cómo llegar al Padre, ella te dice cómo orar, ella te dice cómo saber si realmente lo estás haciendo bien y no en el enredo de este mundo, en la confusión de este mundo. Confía en el Señor, arrodíllate a Él y pídele al Señor si es que sientes que no sabes cómo hacerlo, y Él te dirigirá, Él te enseñará, Él te guiará. Pídale al Señor, pídale: Señor, necesito conocerte, me rindo ante ti si es que no me he rendido y reconozco ese sacrificio en la cruz del Calvario y te ocupo, Señor. Espíritu Santo, guíame a entender tu palabra y poder clamar a usted con todo entendimiento y conocimiento y con toda fe. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor cumpla su propósito en ti. Bendiciones.